Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Así es, Padre. Así hemos comenzado amándonos por la palabra de Dios. Soy Eric Martínez, su servidor en Cristo. Vamos a hablar en este día maravilloso acerca de por qué algunos no han entrado en el reposo de Dios. Sabemos que ese reposo es un nombre, es un Señor, es un Salvador, es Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios. Y vamos a encontrar el desarrollo o el entendimiento de algunas de estas cosas en la carta a los hebreos. No sin antes rendir un cántico de adoración, un pequeño tiempo para consagrar esta palabra que vamos a disertar, a reflexionar, y sea el Espíritu Santo, nuestro Padre, glorificándose a través del Espíritu Santo para que ponga límites a lo que no debo decir y sea Él en esta responsabilidad importante de enseñar la palabra a muchos. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor nuestro Dios, al que vive por los siglos de los siglos, sentado en el trono, y al Cordero, aquel que fue inmolado, y por su sangre nos compró y liberó para Dios, al que vive por los siglos de los siglos, sentado en el trono, y al Cordero, aquel que fue inmolado, y por su sangre nos compró y liberó para Dios. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor nuestro Dios. La letra de este cántico está fundada en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Bien, vamos a las escrituras. Quiero comenzar, antes de insertarnos en el objetivo principal, comenzar por el capítulo 1, los primeros versos, porque son muy importantes para entender lo que luego voy a explicar. Dice la palabra de Dios así, repito, la epístola a los hebreos desde el capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está enseñando que de toda la palabra profética, de toda la escritura,
que es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay hoy para nosotros una pieza central, que es la más importante. En el otrora, durante las generaciones correspondientes a donde permaneció vigente el Antiguo Testamento, Dios les habló a cada uno de ellos en su tiempo lo que debía hablarles. Pero ahora a nosotros, con ocasión de Cristo Jesús, ahora tiene un mensaje profético para nosotros, los que desde los postreros días, como dice Pablo, en estos postreros días, dándonos a entender que los postreros días se corresponden a los días desde Jesucristo hasta los apóstoles en el primer siglo. Esos son los postreros días, días que se esperaban desde siglos antes del nacimiento de Cristo, que llegaran un día, Cristo, el Mesías, su obra, y luego, por ejemplo, la manifestación masiva, el derramamiento masivo en los discípulos de Cristo del Espíritu Santo. Tanto así coincide Pablo con que aquellos tiempos son los postreros días, que Pedro, citando al profeta Joel cuando se paró después de haber em, navegado en lenguas por las lenguas de fuego que bajaron en el Pentecostés y los pusieron ellos a hablar en otros idiomas o lenguajes extranjeros, dice: varones Galileos, nosotros no estamos ebrios, sino que este es el cumplimiento de la profecía dada por Joel, diciendo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa manifestación de lenguas del espíritu, dándole lenguas, el don de lengua a los aproximadamente 120 que estaban allí en el aposento alto, habla de que ese momento son aquellos postreros días profetizados por Joel. Y Pablo dice que él también en estos tiempos se corresponden a esos días postreros, es decir, de estar viviendo todas las cosas que Dios prometió que vendrían para esa generación hace 2000 años, desde Cristo, sus apóstoles, y también en el tiempo, unos años después, con Pablo. Entonces dice que Dios ahora, a partir de esos postreros días, desde Cristo en adelante, ha decidido hablarle a todos los hombres ahora a través de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Y esto nos informa el cielo de que es allí donde debemos tener nuestra mirada, la palabra central, donde reposa el espíritu de la profecía, el entendimiento de todas las cosas, el que vino a aclarar todas las cosas, a cumplir todas las cosas, a dar a conocer como a nadie el Padre y traer el reino de Dios a la tierra en una reconciliación, la cual se le encomendó a Cristo y nos delegó a nosotros la palabra de la reconciliación, pues comenzó en ese tiempo. Así que cuando ustedes lean las escrituras, cuando ustedes piensen en Dios, sepan que en primer lugar dice que para nosotros, desde los tiempos postreros, la palabra profética más importante, la más segura, la donde van a encontrar el fundamento de todas las cosas, son las palabras habladas, tanto verbalmente como las obras que realizó Jesucristo cuando estuvo en nosotros en carne y sangre. Esto es muy importante porque hoy día personas parecen apoyarse más en las cartas, en las epístolas de Pablo, otros de Juan, otras de Pedro, otras de Santiago, y esto es sumamente importante, pero nunca más importante sin tener primero el fundamento de Cristo, porque fue eso lo que deseó Dios. Y la autoridad de la palabra dada por Jesucristo, por el Hijo de Dios con el que nos habla hoy día, dice que tiene tanto peso que ese Jesucristo no debemos desecharlo de ninguna manera y sus palabras, porque por medio de él mismo, dice, por quien a sí mismo hizo el universo. Es decir, ¿quién vino a la tierra a comunicarnos, a hablarnos Dios? Vino Jesucristo, quien, por quien Dios hizo todo
el universo. Así que no vino Juan Charrasqueado desde el cielo a hablarnos de parte de Dios. Por eso a él tenemos que prestarle mayor atención. En cambio, todos los profetas anteriores, los apóstoles que vinieron, profetas después de Cristo, los santos hombres de Dios del pasado y de los que vendrán, a diferencia de Cristo, todos tienen origen terrenal y nadie pudo conocer mejor a Dios que el propio Hijo de Dios que bajó del cielo. Por eso sus palabras tienen más peso que cualquiera de los profetas anteriores o los que vinieron con Cristo. Porque él dijo, recuerden, hablando cuando estaba reprendiendo, discutiendo con los escribas y los fariseos, le dijo, ustedes son asesinos de profeta. Y para demostrárselos que ustedes tienen la misma calaña de vuestros padres, yo enviaré hacia el futuro después de él, enviaré profetas y maestros y algunos perseguiréis y a otros mataréis. Habla de que también después de Cristo vendrían profetas, para los que discuten que hoy día no hay profetas. Eso está en Mateo capítulo 23, verso 32. Entonces, ¿quién bajó? Por quien se hizo el universo, por eso la palabra tiene poder en él. Ese que bajó Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Así que no te está hablando alguien que aprendió cosas de hombre, sino en quien mora la misma presencia de Dios y nos comunica la imagen de Dios misma y la sustancia, lo más profundo, intenso, verdadero, puro de Dios. Está en Cristo, por eso sus palabras son superiores a la de los apóstoles y de los profetas del pasado. Y Dios nos dice, es allí donde debes crecer primero antes que cualquier cosa. ¿Qué más dice acerca de Jesús? Que ese Jesús nos purificó a nosotros de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, vale la pena que tú atiendas a las palabras de Jesús porque ningún otro en el pasado ni en el futuro dio su vida por ti, sino Él, el mismo Dios que se hizo hombre para morir por ti, para limpiarte de pecados. ¿Para qué? Para que le escuches, para que entiendas, para que te unas a Él y te reconcilies con su Padre, para que vivas una vida nueva. Así que, entonces, ¿a quién vas a escuchar primeramente? A este que murió por ti. Eso me lleva a mí hasta vivir por agradecimiento. Se sentó además a la diestra de la majestad en las alturas. Ningún ángel se sentó a la derecha de Dios, ni ninguno de los santos hombres del pasado, ni los apóstoles, ni ningún otro hombre del futuro tiene ese puesto, está ocupado por el Rey de Gloria que es Jesucristo. Y sus palabras son las que deben reinar en nuestros corazones. Recuerden Efesios capítulo 2, verso 20 dice que la iglesia de Jesucristo está fundada, tiene sus cimientos en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, pero dice, y esto lo obvian la mayoría de las personas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que los apóstoles y los profetas no son nada, ni ellos tuvieran identidad, ni fueran apóstoles, ni tuvieran fe, ni tuvieran la revelación para escribir, ni la inspiración para escribir la palabra magistral que escribieron, si ellos primeros no tenían puesta su mirada en Cristo, en las palabras de Cristo y en el fundamento de todas las cosas que es Cristo. Entonces, ¿dónde vas a poner tu mirada? En ese fundamento que Dios envió para hablarle hoy a los hombres. Cristo Jesús. Así que la palabra toda tiene que conducirte a Cristo y la palabra de Dios debe entenderse toda desde Cristo, sus palabras y sus obras. Fuera de esto, estarías equivocado conociendo a Dios e interpretando las Escrituras. Ahora bien, en el capítulo 4 viene un contexto donde la palabra nos está hablando del reposo de Dios para nosotros. El reposo de Dios que es Cristo. Y aunque aquí inicialmente le está hablando a los hebreos, porque recuerden que
esta descendencia tenía una ligadura, producto de la ley, con siempre tener su mirada en Moisés, en la tierra prometida que Dios les concedió, no aquella primera generación que quedó en el desierto durante 40 años y murieron, sino una generación que estuviera dispuesta a creerle a Dios. Pero habla ahora nosotros de un reposo diferente a la que Dios persiguió para el pueblo hebreo, dándole tierras en esta región de Canaán, de las tierras que antes eran de los cananeos, heveos, jebuseos, amorreos, etcétera. Ahora para nosotros habla de un reposo de Dios que es en Cristo Jesús. Y nos dice que ese reposo está vinculado a Jesús y a las palabras de Jesús con las que Dios nos habla hoy en estos tiempos, desde los tiempos postreros que se cumplieron, desde Cristo hasta los profetas, los primeros en el primer siglo. Ahora nosotros estamos disfrutando de un tiempo de gracia que recibimos por Cristo Jesús, a quien debemos seguir atendiendo, a ese Cristo que algunos dicen, no, ese Cristo es histórico, el de los evangelios. Ahora vivimos es por gracia, y el apóstol que habla de la gracia es Pablo, es decir, que tenemos que escuchar lo que dice Pablo. ¿Qué tontería es esa si el mismo Pablo dice aquí que el fundamento de la palabra y por la cual Dios nos habla hoy es Cristo Jesús? Por todas las razones que le dije anteriormente. Entonces, hay gente que apegada a los hebreos en ese momento, apegados todavía a Moisés, a la ley y a ese reposo primero que le concedió el pueblo en la tierra prometida, hoy para nosotros habla de otro reposo que es Cristo Jesús y que dice que este reposo está vinculado con la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios entendida y vivida en esos caminos que ella nos enseña, no hay reposo. Por eso leo algunos versos del capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, que ya estando en marcha el reposo de Cristo, desde entonces, algunos todavía seguían divagando en su corazón que si es Moisés, que si es Cristo, que tengo dudas, que mejor no hago esto, mejor le hago caso a ese otro. Entonces no hay certidumbre, no hay certeza, no hay convicción. Y en un corazón que vaga de aquí para allá, un corazón que vaga es un corazón que como un vagabundo, que no tiene un camino seguro ni cierto, sino que un día voy por aquí, hoy no tengo ni idea de lo que voy a hacer, no sé para dónde voy, y ese no es el camino de Dios. Entonces, dice la palabra que algunos no han entrado en el reposo, no lo han alcanzado, y dice luego en el verso 2, ¿por qué? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a esos que no han entrado en el reposo. No han entrado en el reposo, siendo que a ellos se le predicó la misma palabra que a nosotros. Pero ¿por qué a nosotros nos aprovechó y estamos reposados de nuestras obras en Cristo y ellos no? Dice aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que Dios nos está diciendo, el tema central de la palabra de Dios es Cristo y sus palabras. Él vino para mostrarnos el camino a seguir, así que Él es el modelo perfecto a seguir. Y entonces dice la Escritura que ellos escucharon de Cristo, pero no oyeron la palabra con fe. No les interesó, siguieron dudando, ¿será? Pero es que nuestros padres, nuestros líderes religiosos, chicos, dicen que es Moisés y la ley, qué cosas. Hoy día la gente dirá otra cosa, pero es que será eh, la doctrina de la prosperidad. Pero algunos dicen que ahora es la gracia y que Dios nos perdona todo.
y que no hay necesidad, ya estamos salvos, y la salvación no se pierde. Yo no tengo por qué estar escuchando tanto a Jesús, porque ya soy libre, ya estoy salvo. Cada quien divaga en su corazón, pero ¿por qué? Porque la palabra de Dios no la han oído con fe. Es decir, no se han humillado en sus corazones y decir, si esto es lo que dice Dios, entiendo que debo creerlo y vivirlo y dejar a un lado, atrás, mejor dicho, y olvidarme de las cosas antiguas y ya no hacer lo que antes hacía y disponerme a agradar a Dios y tener estos fundamentos de la palabra como mi norte, como mi estilo de vida, como un compromiso de vida permanente. Así se oye la palabra de Dios. Pero los que hemos creído, dice en el verso 3, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y por qué unos sí entraron y los del pasado, refiriéndose al pueblo que no entró a la tierra prometida, que era el reposo con la que Dios le habló a aquella generación? Porque no obedecieron. ¿Y por qué no obedecieron? Porque no quisieron oír a Dios que estaba con ellos en un tabernáculo, en una nube, en una columna de fuego, estando Dios mismo con ellos. No le creyeron. Refunfuñaban, se quejaban, dudaban, criticaban a los líderes, al líder Moisés. Y ese nivel de desobediencia hizo airar a Dios para que esa generación no entrara en el reposo, por lo cual estuvieron vagando 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación incrédula no entró en el reposo porque murieron. Pues Dios no quiere trabajar con gente, primero que no quiere escuchar su palabra, en primer lugar a Cristo, luego que no estén dispuestos a entenderla y a oírla, a guardarla en su corazón con fe y ponerla por obra. Ahora bien, mira lo que dice el verso 11. Ya estamos acercándonos al 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué produce no entrar en el reposo? Insisto, la desobediencia. ¿Y de dónde viene la desobediencia? De la incredulidad. ¿De dónde viene la incredulidad? De no oír la palabra que Dios te habla. Para nosotros hoy día, principalmente la que nos habló por medio de Cristo, como está en el capítulo 1. Y por no oírla o por oírla, pero sin fe. Es igual no oír la palabra que oírla, pero sin el deseo de tener fe, de conocerle y de hacer la voluntad de Dios. Y estos son los que no entran en el reposo de Dios. Así que Dios te está diciendo, entrar en el reposo en Cristo Jesús. Y bueno, ¿y qué reposo es ese en Cristo Jesús? Así como en el pasado Dios le prometió un reposo al pueblo de Israel, el reposo de ustedes es que los saco de la casa de esclavitud de Egipto. Voy con ustedes camino en el desierto. Durante ese tiempo los voy a instruir, los voy a preparar, les voy a demostrar quién soy yo, el Dios, para que cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y voy a barrer, voy a conquistar, voy a destruir, hacerles ganar victorias para que entren en la posesión que les he prometido, ustedes vivan en una en una tierra que fluye leche y miel, no les falte nada, tengan sus ganados, tengan a sus hijos, ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, viviremos tranquilos, estarán en paz, sus enemigos estarán en paz con ustedes, pero ni antes de entrar fueron fieles al Señor y aún entrando permanecieron todavía en idolatría, en rebelión, en desobediencia, por lo cual nunca tuvieron el reposo de Dios. Ahora Dios promete para nosotros, a través de Cristo Jesús, un reposo diferente. Dios en aquel momento reposó, porque mire, voy a pelear por ustedes en Egipto, luego los voy a adiestrar, los voy a cuidar en el desierto, les voy a dar comida
agua, carne, etcétera, todo lo que en mi paternidad deseo hacer con ustedes, educarlos. Voy a pelear con ustedes las batallas en la tierra prometida para lograr conquistar los terrenos y cuando termine voy a reposar de mis obras con ustedes y lo que vamos a disfrutar de una vida pacífica. Dios también reposa. Ahora Cristo hizo lo mismo. Cristo vino, bajó del cielo a la tierra y eso es un sacrificio enorme. Se humilló a sí mismo más todavía que todos los hombres. Murió en la cruz, fue antes de eso vituperado, escupido, ofendido. Su rostro no era conocido de los maltratos que recibió. Era despreciado por los hombres, muere en la cruz, resucita. Eso es una obra que él vino a hacer para su Padre, para entregarnos a nosotros, pagó el precio por nosotros, nos limpió de nuestros pecados. ¿Para qué? Para entrar en el reposo. ¿Cuál reposo? Bueno, que él, ya tú no eres culpable. Él pagó por ti y recibió la condenación por ti. De eso no tienes que temer, eso te da reposo. Por medio de él tienes vida nueva y vida eterna, así que ya vas a estar, si eres fiel y perseveras hasta el fin, ya sabes que no tienes condenación eterna. Él te va a ayudar a levantarte las veces que caigas, te va a ayudar a vencer a este mundo y todas las tribulaciones de este mundo. Eso te da a ti una paz y un reposo tremendo. Te enseña paz, te enseña paciencia, te da toda la herencia que mi Padre preparó para nosotros en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, todas las bendiciones espirituales. Saber que eso es nuestro y lo tenemos, eso da un reposo de que no nos falta nada. En Él todo es un reposo. Si estás cansado y cargado, vienes a Él, descansas, eso es un reposo. Y este reposo muchos no lo han alcanzado, eso y más. Eso por nombrar algunas cosas. ¿Por qué? Porque la gente ha despreciado la palabra de Dios. Otros la oyen, pero la oyen como un saludo a la bandera. No están dispuestos a entenderla, a oírla por fe para renovar nuestro entendimiento, para transformar nuestra vida y para ponerla por obra siendo semejante a Él hasta que un día alcancemos la estatura de Cristo, varón perfecto, aquí en la tierra. Ser semejante a Él, ser santo como Él es santo. Por eso fue el modelo, el primogénito enviado por el cielo para que pusiéramos nuestra mirada a Él. Por supuesto, hoy está Él en gloria, en espíritu y debemos seguirlo mirando. Pero se hizo semejante a nosotros para que nosotros pongamos su mirada en Él, en sus palabras, en su sacrificio, para que amáramos como Él amó. ¿Cómo vas a amar a tu hermano si no ves como Él amó a sus hermanos? Así que hoy más que nunca Cristo y sus palabras están vigentes y es la orden que te da Dios. Y toda la palabra tiene que ver con esto, tiene que llevar a esto. Entonces, llegamos pues al verso que quería compartir con ustedes, muy conocido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Me detengo aquí un momentico. La palabra de Dios. Más ninguna otra cosa. No es la programación teológica o doctrinaria que los hombres se han creado, ni las tradiciones de hombres, ni la cultura cristiana, ni la cultura evangélica. Lo único que tiene eficacia es la palabra de Dios y de ella especialmente la hablada, la vivida, la demostrada, la testificada por el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Cristo es el testigo fiel y verdadero. Él vino a testificar a la tierra cuando se hizo carne y sangre a su Padre, a mostrarnos al Padre. Señor, muéstranos al Padre, le dijo, creo que fue Felipe. Pero Felipe, tanto tiempo que he estado contigo, chico, ¿cómo que muéstranos al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo vine a testificar a mi Padre. Como está aquí, yo soy la sustancia.
Yo soy el resplandor de su gloria. Yo soy la imagen visible del Dios invisible. Y ahora tú tienes que ser semejante a Cristo. Todo esto también tú estás llamado a ser la imagen visible de Cristo, de nuestro Padre aquí en la tierra. Tú tienes que mostrar el resplandor de su gloria porque mora en nosotros. Entonces esa es la palabra de Dios que es viva, ninguna otra cosa, ningún otro manual, ninguna otra interpretación o adición que los hombres le hagan a la palabra. Es la palabra de Dios. Miren, este es un tema bien importante. Yo veo muchas personas hablando de Dios, pero no citan a Dios. Eso es una especie de piratería. Hablar de Dios sin mencionar primero a Dios. Porque es como decir, miren, yo hablo más clarito y de la forma que yo lo digo es más sabio, es más puro, más celestial que lo que habló Dios. ¿Qué barbaridad estás diciendo tú? Esta palabra es tan excelsa, tan eterna, tan eficaz, tan viva, que simplemente basta leerla para que Dios te añada todo lo que Él te quiere entregar y le conozcas a Él, sin que tú le comentes nada, pues Él se encargará Él mismo de revelarte espiritualmente lo que espiritualmente te está entregando, porque la palabra es espíritu y es vida. Recuerden a Jesús cuando dijo, creo que en el capítulo 7 de Mateo, al decir, la carne para nada aprovecha. Y cualquier razonamiento sobre la palabra intelectual terrenal es parte de la carne. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo, Jesús, les he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios es viva porque es espíritu que no muere, que es eterno, que fluye, que actúa, que da vida. Y por eso es viva y es eficaz. Eficaz significa que cuando la palabra llega a la vida de una persona y esta persona la oye con fe, esa palabra va a producir el resultado que ella, que es el mismo Dios, busca alcanzar en ti, en toda tu persona. Pero Él sabe que va a comenzar esa palabra tocando áreas de tu vida que necesitan ser transformadas, que sean renovadas, producir cambios que a veces pasan primero por arrancar, desarraigar, arruinar lo que no debe estar para luego poder edificar y poder plantar lo que Dios quiere establecer en ti. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La eficacia habla de que es poderosa para lograr los objetivos que Dios ha trazado en tu vida. La palabra de Dios nunca va a perder el tiempo. Lo hace porque lo hace. Y dice, viene una comparación que utiliza el Espíritu Santo, porque saben que Dios en su pedagogía siempre utiliza elementos de este mundo para tratar de explicar lo que Él quiere comunicarnos en su lenguaje celestial y podamos entenderlo lo mejor posible. En ese tiempo, saben que el pueblo estaba dominado por un imperio romano y que estos usaban como instrumento de guerra la espada. Y estas espadas eh, tienen un poder de, donde, de un poder cortante, un poder penetrante, un poder que define, que mata lo que tiene que matar. Y esa es la palabra de Dios también tiene ese efecto. Mata en ti todo lo que es tiniebla, todo lo que es pecado, todo lo que es duda, todo lo que es error. Entonces utiliza esta expresión de espada y dice, y es más cortante
porque eso viene de la palabra acortar. Acortar significa separar. Imagínense un trozo de carne, a modo de ejemplo, y que tiene mucha grasa y que tiene unos coágulos de sangre. ¿Qué hace usted? Te corta y saca el exceso de grasa. Esto no sirve. Corta el coágulo, esto no sirve. Y le voy a dar a esta carne la forma que debería tener para el propósito que vamos a cocinar. Así es la espada. ¿Ve? Corta lo que tiene que cortar para producir lo que Dios quiere producir en ti conforme a los propósitos que Dios predestinó, soñó cuando te conoció y para lo cual te llamó, te justificó y te está santificando, para que cumplas las obras en Cristo Jesús que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Y dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Y habla, no me busquen una espada cualquiera. No, pero esta es corta más. No, que toda espada de dos filos. Y en este punto recuerdo, esto no lo he escuchado durante muchos años, que la gente no, esto se refiere a que la espada, la palabra de Dios corta para allá y la palabra de Dios corta para acá. ¿What? ¿De qué están hablando? Una espada, imagínense que esto es una espada de dos filos. Dos filos significa tiene un filo por aquí y un filo por el otro extremo. Corta por este filo y este es el segundo filo. Habla de que cuando ella entra, estos dos filos permiten que ella pueda atravesar todo lo que se le oponga y penetra hasta el lugar donde debe llegar, inclusive hasta lo más profundo de la persona, el alma, el espíritu, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, nada la detiene. Una espada cuando se utiliza se sujeta por una empuñadura. Así que cuando tú la utilizas, corta para allá. Te está diciendo que la palabra es para que tú la utilices y ella salga y corta, así como está representado en cómo Juan en el libro de Apocalipsis vio a Jesucristo en su gloria y una espada saliendo de su boca, porque la espada sale de nuestra boca para ser proclamada y ella penetra donde tiene que entrar, en una persona, en una nación, en una ciudad, en una familia. Por supuesto, cuando yo estudio la palabra de Dios, la medito, le pido a Dios que me permita entenderla, me revele, me lleve espiritualmente a comprenderla en visiones, en sueños, que me lleve, me arrebate, a que haga lo que tenga que hacer conmigo para entender la palabra. Por supuesto, en ese momento la palabra de Dios me está cortando a mí, me está transformando, me está educando. Pero cuando yo la utilizo, ella penetra desde mi corazón, saliendo por mi boca, con el poder del Espíritu Santo para atravesar lo que sea, carnal, espiritual o encarnado, desencarnado, situaciones tangibles o intangibles, lo que sea. A eso se refiere de dos filos, no es que corta para allá y corta para acá. Entonces, porque eso que dicen corta para ahí, y corta para acá, habla es de dos puntas. Una punta para allá y otra punta para acá. Y una espada no tiene dos puntas, tiene una sola punta con dos filos. Y dice que la palabra de Dios es mejor que cualquier espada que corte todo lo que usted se imagine, más que una espada samurái. Y penetra, y de esto habla su eficacia, y para eso son esos dos filos. Yo le voy a explicar también el significado simbólico de los dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, cuando ella entra, su doble filo no solamente es para llevar a lo profundo, sino que realmente toca dos áreas que están conectadas entre sí. Como por ejemplo, por eso dice el alma y el espíritu. He escuchado cosas de gente que dice, separa al alma del espíritu. Perdón, pero si el alma se separa del espíritu, usted está muerto, compañero. Habla de que cuando ella entra, penetra hasta el alma,
también va a ser un trabajo en el espíritu al mismo tiempo, porque el alma y el espíritu están conectados. No se puede trabajar en el alma sin que esto afecte el espíritu, no puede la palabra de Dios afectar el espíritu, penetrar hasta el espíritu y que no afecte el alma. Está relacionado. Y por eso dice también, y por eso habla de dos filos, porque trabaja al mismo tiempo sobre áreas espirituales o carnales que están conectadas y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Estas coyunturas y tuétanos habla de la carne, de las cosas que deben impactar también a la carne para que se someta al Espíritu de Dios, que la palabra de Dios ha estado haciendo reinar por encima de la carne. Así que la carne también se somete por la palabra de Dios cuando nos es recordada. Y las coyunturas y los tuétanos. A ver, los tuétanos es el centro de los huesos. ¿Por qué? Porque es en los huesos, en los tuétanos, donde habita el pecado, especialmente lo que se llama la iniquidad. Por eso es que algunas personas, por ejemplo, que no perdonan, que viven con amargura, iracundas, lo primero que se refleja en ellos es enfermedad en sus huesos, artritis, esclerosis múltiple y todas estas enfermedades relacionadas con los huesos, porque la iniquidad en ellos, por cuanto no han oído, no han obedecido la palabra de Dios, y una persona iracunda, que no perdonadora, amargada, no está viviendo en el reposo que da Cristo, no tiene ninguna clase de paz. Y cuando no está viviendo en el reposo, entonces están a la merced de esa macolla de maldad que yace en nuestra carne, especialmente la iniquidad que está en los tuétanos de nuestros huesos, y se empiezan a manifestar con mayor fuerza y deforman dedos, columnas, etc. Y eso genera otras clases de dolencias, enfermedades, y sigue acelerando aún más la amargura, el dolor, la ira por esta nueva condición, eh, digamos, médica que tiene la persona. Así que la palabra toca alma, espíritu y cuerpo cuando habla de coyunturas y tuétanos, porque todo necesita ser transformado. No vas a modificar tú nada más el alma y tu espíritu por la palabra y vas a dejar la carne. No, la carne es inmune, no le puede afectar la palabra. No, claro que sí. Entonces, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es lo que buscaba finalmente la palabra de Dios. Discernir los pensamientos. Es decir, solo la palabra, cuando es recibida por fe y tú la guardas, ella puede hacerte saber si tus pensamientos son conforme a Dios o no. Que cuando te llega un pensamiento, una información, cualquiera que sea, una tentación, algo a lo que tú seas llamado producto de tu concupiscencia, una cosa de Dios, una información buena, palabra edificante, palabra profética, los pensamientos tienen que tomar una decisión. Me quedo con esto porque esto es de Dios, con esto que estoy recibiendo en mis pensamientos, no lo recibo, eso no es de Dios. Solamente la palabra es un filtro en tus pensamientos para saber qué es lo que es de Dios y quedarte con ello y qué no es de Dios y sacarlo y no hacerlo, porque si te quedas con eso y lo haces es cuando pecas y entras en desobediencia. Y esa desobediencia, producto del pecado, hace engrosar tu corazón. Y cada día, como ves que no tienes un castigo inmediato, hiciste algo y lo has ocultado muy bien y ves que no te ha pasado nada, no, Dios como que no me ha castigado, como que Él es muy bueno en su gracia. Ay, gracias Señor, vuelves a pecar y el pecado te engaña y caes en el engaño del pecado, tu corazón sigue divagando, se va engrosando
y vas cada día más desobedeciendo a Dios, saliéndote del reposo del Señor. Estos pensamientos están asociados con lo que tú recibes. Por eso te dice, la palabra de Dios te nutre de buenos pensamientos, va formando una conciencia buena o iluminada, que es como la mente del Espíritu. Cuando tienes este depósito celestial de una conciencia buena, entonces esa conciencia, cuando viene cualquier situación a tu mente que debes discernir, debes hacer un juicio, si lo haces o no lo haces, cuándo lo haces, cómo lo haces, si lo dices o no lo dices, la conciencia iluminada por la palabra de Dios dice a tu mente, esto es lo que hay que hacer y lo haces. Esto no es lo que hay que hacer y no lo haces. Entonces, los pensamientos forman una conciencia. Los pensamientos también forman nuestro corazón. Estos pensamientos, cuando son de Dios, van como esa espada. Imagínense que el corazón no es este músculo cardíaco, el corazón es un órgano espiritual del alma. Es lo que comunica al alma con el espíritu. Cuando el corazón está engrosado, endurecido, que no ha sido circuncidado, saben ustedes en los hombres que los hombres tienen en su miembro un cuerito llamado prepucio, un pedazo de piel, que en el pasado se le ordenó a Moisés quitarlo. Cuando ese corazón tiene como un tapón todavía engrosado, entonces el Espíritu de Dios que ha venido a la vida de una persona no puede fluir porque está engrosado, porque la palabra de Dios no ha cortado, no ha limpiado el corazón con su verdad. Cristo no está formando, educando el corazón. Y cuando el corazón está engrosado porque la palabra no ha hecho su trabajo en él, a través de nuestros pensamientos, los pensamientos forman nuestra conciencia y al mismo tiempo van educando, transformando el corazón para Dios. Cuando el corazón no es educado para Dios, está engrosado, el Espíritu Santo no puede manifestarse a través de nuestro espíritu y nuestra alma no produce ni buenas decisiones, ni hablamos nada bueno, ni nuestra voluntad se presta para servir a Dios, ni siquiera a los hermanos o al prójimo. Pero cuando el corazón es cortado por la palabra, se va limpiando, el corazón deja de ser engañoso, deja de ser perverso, se abre, queda circuncidado y puede el Espíritu Santo, por pensamientos iluminados por la palabra, por una conciencia buena y un corazón trabajado por Dios donde le dejamos entrar, entonces puede el Espíritu Santo por allí fluir todos los frutos. El carácter de Cristo, la paz, el amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, etcétera. Y la palabra hace esto en nuestros pensamientos. Y también discierne las intenciones. Solo la palabra, conocida, entendida, oída por fe, arraigada en todo nuestro ser, es la que puede hacerte saber en ti o en los demás si un corazón está trabajando con buena o mala intención, independientemente de lo que te diga, independientemente de la cara que ponga. Pues sabemos que hay gente, hola amado hermano, hola te amo mucho, tal, pero en su corazón, hola te pudras, ¿cuándo te vas a ir de esta iglesia? No te soporto, eres un increído. Cosas así. Es decir, la intención del corazón es una, aunque exprese otra cosa. Entonces Dios te enseña a que la intención, la palabra de Dios sea de amor, y ese amor sea coherente, congruente con lo que haces y con lo que dices. Solo la palabra te hace saber si la intención de tu propio corazón o por experiencia o discernimiento espiritual puedas entender si lo que alguien dijo en un momento determinado o lo que está haciendo nace de un corazón gobernado por Dios, aunque o no.
no importa lo que diga en el momento la persona. Entonces, la palabra de Dios tiene todo este talante para lograr en nosotros, en toda nuestra vida. Y dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Una palabra, una persona que ha sido edificada o se está edificando, porque esto es un trabajo que nunca termina para nosotros, donde llega todo lo discierne, sabe dónde están las tinieblas, sabe quién miente, sabe dónde hay espíritus, los espíritus inmundos, los demonios, eh, nos detectan a las personas. Todo sale a la luz. Aquí esto no está bien, esto no debería estar aquí, aquí hay este problema. Todo sale a la luz porque la palabra nos ha formado tanto a la imagen y semejanza de Dios, que es como Dios mismo llegando a un lugar y todos dobla su rodilla y todo tiene que manifestarse. Así como cuando Cristo llegó a la región de Gadara, y él no llamó al poseído, sino que vino aquel, no pudo, hay algo, ahora sí vino algo contra lo que no puedo y se enfrentó, quiso enfrentarse contra Jesús. Porque tuvo que salir cuando Jesús le preguntó, ¿quién eres? ¿Cuántos son? Somos muchos. Porque no podía ocultar. Si esa pregunta se la hace otro, no se la responde a otro. Pero delante de la presencia que porta la palabra de Dios, que edifica a Cristo en nosotros, que moldea nuestro corazón para que deje de ser perverso y engañoso, y eso es un trabajo cotidiano. Eso no es un sello que quedó, eso es un trabajo que, como el que come todos los días, tiene que tener hambre y sed de la palabra para que ese corazón esté y nuestros pensamientos y nuestra conciencia esté perfectamente siempre a tono, iluminada, llena de mucha luz, sin permitir que el orgullo o la vanidad nos gobierne. Es algo con lo que este servidor lucha mucho, porque precisamente por eso, porque cuando uno llega a un sitio, cuando uno escucha predicaciones, intervenciones, conductas, miradas, decisiones, salta a la luz facilito todo lo que no es verdad y todo lo que no es de Dios. Y tiene uno que luchar con eso y a veces no puede uno generar enfrentamientos ni decir algo o corregir o enseñar. Entonces, cuando en el tema de los pensamientos está asociado a la segunda carta a Timoteo 3:16, que cuando vienen estos pensamientos que nos colocan a decidir si pecamos o no, si algo está bien o está mal, y la conciencia y el corazón actúa para hacer lo correcto según la voluntad de Dios, entonces estos pensamientos pueden ser de ignorancia. Y la palabra que hace, como dice 2 de Timoteo 16, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es apta para que, si hay ignorancia, para enseñarte. Te enseña la verdad. Y ya no hay ignorancia. Y la ignorancia es muerte, saben ustedes, ¿no? Si estás en un error de pensamiento, ¿qué hace la palabra? Te corrige. Si tienes dudas entre cosas que no sabes determinar, será o no será, será lo que dice este, será lo que dice este otro, ¿qué hace la palabra de Dios? Te convence o de tomar una decisión, hacer algo. Si no sabes qué hacer en un propósito, en un llamado, en una obra que Dios pone delante de ti, ¿qué hace la palabra de Dios? Te instruye en justicia para que tomes la decisión correcta, para que des el consejo adecuado, etc. Dice la Escritura, todo esto hace la palabra de Dios en tus pensamientos y va moldeando tu corazón. Porque dice que todo esto enseñar, corregir, convencer e instruir en justicia para que a fin de que el Hijo de Dios, los hijos de Dios, los hombres de Dios sean perfectos. Eso busca la palabra de Dios, perfección. Enteramente preparado para toda buena obra a la que Dios te llame.
te llamo a esto. Y hablando de la perfección que dice la palabra no es una perfección que hace la palabra en nuestra vida como la entiende este mundo, que todo es armonioso, sin defectos, que nunca se equivoca, máximo. No, esa no es la perfección a que se refiere Dios como la entiende este mundo. La perfección es que finalmente tú le digas a Dios, heme aquí, yo lo voy a hacer y lo haces. Este es perfecto. ¿Por qué? Porque sea que antes de lograr el propósito que Dios le encomendó, se cayó, estaba bien vestido, estaba mal vestido, sufrió heridas, se cayó, se levantó, comió, no comió, se enfermó, sufrió, lo humillaron, le aplaudieron, lo que sea. Pero finalmente logró lo que Dios creía con las herramientas de la palabra. Ese es perfecto. Perfecto para Dios es aquel que movido por la palabra, no importa las circunstancias, no importa las condiciones físicas, las limitaciones, las tribulaciones, aunque sea arrastrándose, logre, o inclusive su propia vida dándola, logre el propósito que Dios o la obra le encomendó. Ese es perfecto. No de perfección santa o ya saben lo que le dije, una obra primorosa. No, Dios no habla de eso. Necesito uno que sea perfecto, enteramente preparado para toda obra, que cuando Dios lo llame, salga para adelante con la instrucción de la palabra, el poder del Espíritu Santo y la misma presencia de Dios actuando en él, no importa lo que ocurra durante el desenlace. Entonces todas las cosas están manifiestas en su presencia, el 13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué te está diciendo? La palabra de Dios es Cristo Jesús mismo en nosotros, quien está viendo todos, y es a Él, juez de vivos y de muertos, que tenemos que dar cuenta. Así que será mejor buscar la palabra, tenerla, entenderla, oírla por fe, guardarla, vivirla, no ser desobediente, porque no estarás viviendo en el reposo de Cristo, lo cual significa que estás viviendo en la ira de Dios. Por incrédulo, por desobediente a la palabra, que no quisiste tener o no quisiste oírla por fe y por tanto no te aprovechó. Porque mira todo lo que hace la palabra, más cortante que toda espada de doble filo. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.